de cada país representado aquí, de cada bandera. Ecuador, Bolivia, México, Ecuador. Me tienen que ayudar siempre con carteles porque no me aprendo todas las banderas. Pero Dios los bendiga a todos. Bienvenidos a casa. El rey está en la casa arriba. Que ese aplauso no decaiga. Recibimos a la gente de Europa, Asia, África, Oceanía, a toda América en este día tan especial. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Gente de todo el mundo, contentos, felices, gracias por conectarse. Llevamos casi, 50 minutos aquí en casa, localmente, adorando, cantando, celebrando. Pero ahora es el momento en que nos conectamos con toda esa iglesia maravillosa, virtual, que nos mira desde el otro lado, que siempre está en sus casas, en sus hogares. Esos miles, literalmente miles de dispositivos que se conectan en vivo para ser parte de nuestra iglesia. Si los pudiéramos ver, ¿cuántos estadios serían que generalmente en la semana superan el 1.000.000 de dispositivos? Ahora son, no sé, a la vez en Facebook, YouTube, serán 40, 50.000 personas. 50.000 dispositivos, familia detrás de cada pantalla, así que imagino que son muchos estadios a los cuales les mandamos un gran saludo y nos llena de enorme responsabilidad. Y esa es la iglesia que Dios ha traído hoy, los que están aquí y los que están del otro lado. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Gracias por conectarte. Voy a transmitirte en minutos lo que creo Dios me dijo que te diga. Antes, acabamos de llegar de Tierra Santa. Vinimos de la República Argentina y fue realmente maravilloso todo lo que hemos vivido. La gira esta que lleva ya casi 40 ciudades en todo el mundo. Y empezó en Argentina, empezó en Buenos Aires hace más de 1 año y medio, con 2 funciones en el Estadio Luna Park, y después nos fuimos al resto del mundo, y esta vez llegamos a Argentina. Todavía nos queda este mes Monterrey, Guadalajara, Perú, Chile, pero bueno, esto ocurría en el Movistar Arena de Buenos Aires, donde la gente llegaba desde muy temprano, en un día donde en mi país, para variar, había paro de colectivos, de buses, no había transporte público por un tema sindical, etcétera, que no nos corresponde meternos ahora. Lo cierto es que se iba a complicar la llegada de mucha gente que lo hace a través del transporte público. No obstante, a pesar de las inclemencias del tiempo, no era el mejor día en temas climáticos, se llenó de un gentío, una multitud maravillosa, donde más de 10.000 personas estaban allí en ese estadio increíble que es el Movistar Arena. No faltaba un alma, estaban todos. Y entre los que estaban presentes, muchos políticos, muchos artistas. No lo digo respecto a que los demás no son importantes, pero a mí me llama mucho la atención futbolistas, famosos, que estaban allí. Me llama la atención que el mensaje pudo llegar a todos sin distinción de religiones, de credos, sin grietas políticas. Estaban todos, los que son de derecha, de izquierda, en temas políticos, vedette, actores, y después gente de todos los oficios, modelos que ahí estamos viendo, gente de todos los oficios, de todas las profesiones. Creo, me atrevo a pensar, de todos los estratos sociales que estaban allí expectantes, escuchando un mensaje que duró 2 horas 20, 2 horas 20, no hay música, no hay nada más que la retórica, la conferencia en sí misma, donde yo, como suelo contar cada fin de semana, juego a qué haríamos si fuéramos presidente por un día de cualquier país, en este caso mi nación. Y entonces vamos pasando por distintas etapas de la vida. Diría que todos los ciudadanos recuerden los orígenes para luego valorar el tiempo, deshacerse de las cosas, enfrentar con estoicismo la vejez, para finalmente la inminente muerte. Y de eso hablamos. Al final es un embudo donde termina dirigiendo toda la gente a Jesucristo, a tener un encuentro con Dios. Pero es maravilloso porque se ríen durante casi 2 horas, se llora también durante las 2 horas. Es una mezcla de emociones y es fascinante ver cómo los corazones se van abriendo, las barreras se van bajando. Tuve muchas reuniones en Argentina con políticos, con empresarios, sindicalistas, con artistas, y todos decían lo mismo. Tenían muchos prejuicios. Pensaban que el tema religioso, pastoral, todo eso siempre ocultaba un negocio detrás, y se dieron cuenta que no, especialmente en mi país, donde cada vez que voy
la recaudación total es donada a diferentes instituciones. Entonces, pero siempre es una sorpresa para esa noche. Nunca decimos, compre los boletos que van a ser donados. No, siempre es una sorpresa. Hay los que dicen, ¿y por qué el negocio y te llevas el dinero? Pero esa noche le damos la sorpresa que es donado a instituciones de bien público. Y entonces, le agradezco mucho a estas dos fundaciones. Toda la recaudación de esa noche completa fue donada a dos instituciones. El Colegio Madre Teresa, que saca niños de la pobreza con más de 1000 alumnos, de Argentina lo conocen, en Virreyes, y después la Casa de la Cultura de la Calle, que ayuda a gente adicta, muchachos y muchachas adictas a estupefacientes, a las drogas, a salir de ese flagelo. Julián Weich es el padrino el que está ahí en el micrófono en la imagen, el padrino de la escuela Madre Teresa, el hogar Madre Teresa, y el que está al otro lado es Gastón Pauls, el actor que también interpretó, entre otras cosas, a Luis Palau en la película, y que además ambos son dos grandes actores, dos conductores de televisión, pero además el caso de Gastón es el fundador de la Casa de la Cultura de la Calle. Y ambos recibieron esa donación de todo lo que se recaudó en Buenos Aires, por si alguien pensaba que necesariamente yo tenía o necesitaba ir a buscar dinero a mi país. No, todo lo contrario, sino era dejar un aporte y poder ayudar de este modo, especialmente a los que critican siempre diciendo, pero ¿por qué? ¿Por qué cobran? Y al donar todos los gastos del equipo nuestro, el hospedaje, los aviones, obviamente corren por cuenta de uno, o sea, uno no puede sacar nada. Entonces, es una inversión, pero no lo hago para tirar en cara, porque ahora viene la otra crítica, que no sepa tu mano izquierda lo que a la derecha, pero el tema es que la gente se entere de que hay tierras que elegimos de manera intencional sembrar. Y bueno, y como una imagen vale más que 1000 palabras, aquí un pequeño vídeo, creo que dura 1 minuto, de lo que ocurría en Argentina. Tras esto, acuérdense, nos vamos a Monterrey, a Guadalajara, a Perú y a Chile, también al Movistar de Chile, a Bolivia y después Paraguay, que es lo que nos queda antes de partir para España. Esto ocurría entonces en Argentina. Ahí va. Saludo a toda Argentina, que siempre me recibe también, y las notas periodísticas también me hicieron sentir muy cómodo. Y es lindo tener un sitio donde regresar, un lugar donde uno nunca olvida uno las raíces. De hecho, en la conferencia digo, uno puede olvidarse a dónde está. Nos hacemos de alguna forma ciudadanos del mundo. Los que viajamos mucho, a veces me toca a mí, va a sonar glamoroso lo que digo, pero no tiene nada de glamour, tiene mucho de estrés. Levantarte una mañana y no saber en qué país uno está. Si uno cambia de hotel continuamente, me ha tocado tener 4 o 5 fechas juntas y decirme a la mañana dónde estaba el baño, menos mal que no voy a orinar al balcón porque siempre trato de despertarme bien, pero uno no sabe ni en qué hotel, ni en qué país, ni en qué ciudad, y a veces cuando estoy en uno de esos sitios me ponen un cartel o me anuncian para que no me equivoque, para no salir en Guadalajara y decir buenas noches Monterrey, para no meter esas patas. Entonces me dice, acuérdate que estamos acá, estamos en este sitio. Pero cuando uno se hace así ciudadano del mundo, desaparecen, se hacen grises las fronteras. Y cuando uno vuelve a su país, uno se acuerda de sus raíces, de aquí yo soy, de este barrio, de este sitio. Y entonces eso siempre es maravilloso, especialmente en una Argentina que amo tanto, como le pasa a cada uno con su México, su Salvador, su Colombia, su Honduras, Dominicana, de donde sea que Dios te haya traído. Amamos nuestro país. Gracias, mis queridos compatriotas, por haberme recibido tan lindo. Un abrazo fuerte y nos vamos a ver pronto. Gracias por haber estado ahí. Fue maravilloso. Muy bien. ¿Estamos listos? Digan conmigo, estoy listo. Entre algunas de las particularidades que tenemos aquí en River Arena es la enorme cantidad de hombres que aquí se congregan, que no es algo regular. Durante muchos años, la iglesia en general, en su mayoría, siempre estuvo conformado por mayoría de mujeres. Razones que vaya uno a saber por qué. Pasa en el catolicismo, pasa dentro de la iglesia protestante, donde generalmente suele haber más varones es en la iglesia judía o en la sinagoga, pero en las iglesias cristianas siempre la mayoría fue mujeres. Pero la singularidad de nuestro caso es que tenemos una gran existencia de ambos sexos. Yo me diría casi mitad y mitad, 50-50, de caballeros, damas y caballeros. No he hecho una investigación exhaustiva acerca de las razones de este fenómeno local, pero supongo que así
lo dispuso el Señor. Y el mensaje de hoy, aunque pareciera que fuera dirigido exclusivamente a hombres, afecta profundamente a las mujeres y me atrevo a decir a la familia en general. Cuando uno le habla a las mujeres, por carácter transitivo, por inherencia, afecta a sus hijos, sí o sí. Cuando uno le habla a los hombres, afecta a toda la familia, a las mujeres, a su cónyuge, su pareja, su madre, sus hijos, sus hijas. Entonces, en primera instancia, necesitamos ser muy honestos con nosotros mismos e independientemente del sexo, estar abiertos para recibir esta palabra. Los varones hemos crecido en una sociedad patriarcal, no quiero decir machista, retrógrada, pero sí patriarcal, donde nos han adoctrinado desde pequeños, especialmente a los de mi generación, que una herida es algo que se debe ocultar. Alguno de aquí, como yo, habrá escuchado alguna vez de su padre: los hombres no lloran. Aguántesela. Puesto que mostrar una herida, siendo varón, es una inmensa fuente de vergüenza. Cuando hablo de heridas, hablo de todo tipo de herida física, una rodilla raspada, o un corazón quebrado, o un alma rota o amputada. Y por esa razón es que a veces los varones no queremos admitir que hay cosas que tenemos que sanar, que debemos sanar, y permitir que Dios intervenga. En ese sentido, las mujeres son más abiertas a sanar, a buscar inmediatamente identificar. Digo siempre en la generalidad de la regla. Hay excepciones, por supuesto, pero el género femenino es de buscar inmediatamente la patología para inmediato dar con la terapia. Los varones no. Por eso cuando nosotros vamos al hospital, generalmente no vamos por sí mismos, sino que nos llevan en ambulancia, ¿no? Y decimos: estoy sano, estoy bien. Las mujeres, ante cualquier detalle o una anomalía, van y hacen una consulta. Los varones son más reticentes a eso. Y creo que en temas de heridas tenemos que ser más abiertos. El rey David no tuvo problemas, el salmista, en reconocer en el Salmo 109 y decir: estoy pobre, necesitado y mi corazón está herido dentro de mí. Era el rey, el monarca, jefe de Estado, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Israel, y sin embargo no tuvo ningún reparo en decir: yo estoy herido. Sus escritos son poesías descarnadas de un hombre que no temía reconocer que debería sanar, que debía sanar, que dejaba que Dios interviniera en su corazón. Y hoy es mi deber recordarte, tanto a la iglesia aquí local como a los que nos miran de otras partes del globo, recordarte que Dios está fielmente comprometido con la restauración del corazón masculino. Y si dejamos que eso ocurra, también, insisto, las mujeres van a ser beneficiadas y bendecidas. Cuando el hombre se sana, cuando el hombre se sana, la mujer también es bendecida. No solo su entorno, el género en general. Porque una herida que se ignora, como solemos hacer los varones, una herida que se tapa, que se disimula o se subestima, es una herida que no se puede curar. La vida espiritual siempre comienza con la aceptación de nuestro yo herido, de nuestras heridas, porque lo que se niega no se puede curar. ¿Se acuerdan la frase: no hay peor ciego del que no quiere ver? Bueno, aquel que dice: yo no necesito nada, yo estoy bien, no se lo puede curar, porque hasta que no reconozca que hay una patología, no habrá una terapia y por consecuencia no habrá una sanidad. Dicho y aclarado esto, a continuación paso a transmitirte lo que creo Dios me dijo que te diga y que ha puesto en mi corazón. Existe cierto tipo de amnesia moderna, un olvido generalizado, respecto a una de las cualidades más importantes de Dios y que casi ya no se mencionan. Una de las cualidades más importantes de Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Pacto y en el Nuevo, es que Dios es un Dios guerrero. Éxodo 15:3 dice: Dios es un guerrero, su nombre es el Señor. Dios es un guerrero, un hombre de guerra, un ser de guerra. Isaías 42:13 dice: el Señor marchará como guerrero, como hombre de guerra despertará su celo, con gritos
y alaridos se lanzará en combate y triunfará sobre sus enemigos. Parece la descripción de un personaje de Mel Gibson o de Sylvester Stallone, pero está hablando de Dios. Él se despierta con un grito de guerra y pelea. Jeremías 20:11 dice, pero el Señor está conmigo como un guerrero poderoso. Por eso los que me persiguen caerán, no podrán prevalecer, fracasarán y quedarán avergonzados. ¿No es maravilloso, sí o no? Porque Él está como un poderoso guerrero. No se describe como un viejito senil, no se describe como un abuelito que sienta en sus rodillas a los nietos, sino como un poderoso guerrero. Salmos 24:7 dice, eleven puertas sus dinteles, levántense en puertas antiguas. Está diciendo, esta puerta es demasiado chiquita para quien va a entrar. Elévense, eleven los dinteles, porque va a entrar el Rey de Gloria. En Roma, cuando vamos a Roma hay una particularidad, que todas las puertas, aún de los coliseos que sobreviven, de las ruinas del antiguo mundo, son puertas pequeñitas, muy chiquitas. Literalmente cualquier occidental que va allí se tiene que agachar para entrar por la puerta, y esto se debe a que los romanos tenían baja estatura, y entonces para que no sentirse inferiores, para que su estima no fuera dañada, las puertas eran chiquititas, para que ellos no se sintieran tan mal, porque si entraban por puertas grandes y la puerta le quedaba así como le queda a nuestro Gutiérrez, se sentía un liliputense. De allí viene, eleven las puertas, que quien va a venir no necesita que le hagan puertas a medida. ¿Quién es este Rey de Gloria? El Señor fuerte y valiente, el Señor el valiente guerrero. Ese es el que va a entrar por las puertas. ¡Qué lindo! Entonces, nuestro Dios es un Dios guerrero, fuerte y temible en la batalla, y conduce personalmente a su propia infantería, a sus propios ejércitos. No es que lo fue alguna vez y esta es una licencia poética de los profetas, sino que lo sigue siendo. Dios no era un guerrero cuando joven y ahora en el 2024 es un viejito retirado en la Florida que proclama un amor hippie porque ya está viejo para pelear. Dios no es Biden, no es Trump, no es ninguno de los líderes que andan por allí pululando, que decimos, bueno, ya es un hombre grande. Dios no es un hombre viejo, es grande, pero no es un ser viejo, alguien que dice, bueno, este era el muchacho joven. El Dios es el Dios guerrero que hizo al hombre a su imagen. Y una particularidad que encontramos en las Escrituras, es que cuando el Espíritu del Señor viene sobre un hombre, específicamente sobre un varón, no lo afemina, no lo domestica, no lo convierte en un timorato, en un religioso pacato, en un retraído, en un mojigato, y mucho menos en alguien afeminado. No es que de pronto, ahora porque tengo la paz del Señor, soy como una blanca palomita. No es lo que ocurre. Cuando el Espíritu Santo viene sobre un hombre, en el caso de Sansón, Jueces 15:9 dice, y en ese momento el Espíritu del Señor vino sobre él con poder. Él estaba a punto de morir, Sansón, atrapado por los enemigos, y dice, y el Espíritu del Señor vino con poder. ¿Qué hizo? Ni se puso necesariamente a hablar en lengua, ni le agarró el tembleque, ni se cayó al piso todo como un fideo mojado, sino que las sogas que ataban sus brazos se volvieron como fibra de lino quemada, y las ataduras de sus manos se deshicieron, y al encontrar una quijada de burro, porque no tenía un arma que todavía estaba fresca, la agarró y con ella mató a 1000 hombres, con una quijada de burro. Imagínate lo que pudo haber hecho con una espada, con un arma. Por cierto, una vez escribí un chiste cuando hacía humor gráfico de alguien que va y le dice, pastor, he visto que Sansón con una quijada de burro mató a 1000 filisteos, así que tengo esperanza que Dios me use. Y el pastor le dice, no me cabe la menor duda, si con una quijada de burro Dios lo usó tanto a Sansón, imagínate lo que puede hacer con el burro entero. Ahora, esto de que Sansón rompe las cuerdas,
Se cuentan en todas las escuelas dominicales. Nuestros niños escuchan esa historia entre la de David y Goliat y la del arca de Noé. Pero jamás yo al menos he escuchado una maestra decir, ¿y esto, niños, que ocurrió con Sansón? Es lo que sucede cuando el Espíritu de Dios viene sobre un hombre. Nunca. Porque pensamos que en la actualidad cambió la manera en que un hombre es ungido, que cuando el Espíritu Santo viene sobre un hombre, lo hace hablar en lenguas, temblar un poquito, ser un poquito más bueno. Pero Sansón, apenas es lleno del Espíritu, se convierte en un guerrero grande, temible. Cuando el Espíritu de Dios cae sobre él, son como las pinacas a Popeye para los memoriosos. O cuando Hulk o David Banner se transforma en el increíble Hulk, de repente un superpoder lo toma, lo posee y se transforma en ese guerrero imbatible. Antes de eso, cuando uno ve la vida de Sansón, el tipo es poco más que un imbécil. Hace boberías, es un tipo que no tiene carácter, pero cuando el Espíritu Santo viene sobre él, su último gran acto de guerra es heroico. Y no sucedió solo con Sansón. Jueces 3:10 relata, el Espíritu del Señor vino sobre Otoniel y salió a la guerra. Salió a la guerra como resultado de la llenura del Espíritu. Jueces 6:34 dice, entonces Gedeón, poseído. A mí me encanta esa palabra, porque parece que la posesión solo le pertenece al enemigo. Decimos, esa mujer está poseída, mi suegra está poseída. Pobre diablo, ¿qué tiene que ver con la suegra? Ya había venido poseída de antes. Pero siempre nosotros, posesión tiene que ver con lo demoníaco. Pero en la palabra se usa mucho la palabra poseído. Gedeón, poseído por el Espíritu del Señor, salió a la guerra. Poseído por Dios. Hemos visto, al menos en películas, lo que ocurre cuando alguien es poseído por un demonio. ¿Qué será ser poseído por el Señor, por el Espíritu de Dios? Bueno, la Biblia da una pista, salió a la guerra. No se quedó en trance meditando en el Tíbet, salió a la guerra. Jueces 11:29, entonces Jefté, poseído por el Espíritu del Señor, salió a la guerra. Exactamente lo mismo, cambia el hombre, el mismo espíritu. Y Samuel 16:13 dice, lo que le pasó a David poco antes, minutos antes de matar a Goliat. Dice, entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David. Es una valentía intrínseca al Espíritu Santo, inherente a una llenura. Entonces nuestra imagen de Jesús es como que se ha ido deteriorando a través de la cultura, a través de lo que nos vendieron en el cine, las figuras que hemos visto en alguna imagen. Y muy pocos relacionamos a Jesús con un guerrero. De hecho, hasta yo he visto gente que le cuesta hasta justificar el día en que Jesús se plantó como hombre, se enfadó y en un acto de agresividad premeditada se tomó el tiempo de hacerse un látigo de cuerdas y lo usó contra los mercaderes que ocupaban los atrios del templo. Se nos va el detalle de que se detuvo a hacer un látigo. Yo no le tenía tanto miedo a mi papá, porque mi papá explotaba de golpe, de 0 a 100. Y de repente yo, y uno escapaba y como la mayoría de los varones a los 5 minutos se había olvidado que lo había enfadado. Pero mamá era fría, calculadora. Y ella empezaba así, decía, ¿qué estás haciendo? Arreglando la chancla. Y con una frialdad que he visto solo en Putin, hacía así y tiraba la chancla, que tenía unos sensores que podían perseguirte a lo largo de donde te escaparas. Eso era una violencia premeditada. Bueno, el Señor dice que se hizo un azote. O sea, no es que fue un momento que no pudo manejar, del cual luego tuvo que arrepentirse. No fue un desfase hormonal repentino, sino una faceta del Hijo de Dios que está allí porque quiere que sepamos que también existe, que a veces nos negamos a querer ver. No, así no actuaría Jesús. Él les hablaría con amor. Mercaderes del templo serían tan amables. Vayas.
Uno no espera ese tipo de conducta, esta de echar a los mercaderes con un azote de cuerda de un cordero manso y humilde, pero malinterpretamos lo que es manso y humilde. Nuestro Dios es guerrero porque hay ciertas cosas en la vida por las que tenemos que pelear, por las que hay que luchar. No queda otra. Así heredamos el carácter del padre. Un papá que es músico, el hijo es músico, por lo general porque se cría en un entorno con pianos, con guitarra. El papá que es poeta, por lo general al hijo le encanta leer. El entorno es lo que hace que los hijos nos terminemos pareciendo, además de la genética. Y si somos hijos de Dios y adoptados por Él a través de Jesucristo, heredamos el ser guerreros, el pelear, el luchar, el plantarnos. No en ser loquitos, sino plantarnos en las convicciones. ¿Sí? Recién ahí es cuando logramos entender el corazón de Dios, o lo empezamos a entender un poquito más. Debemos pelear por la institución de la familia que se va degradando día a día en pos de la modernidad. Debemos pelear por nuestros niños, sean los nuestros o no. Pelear. En una entrevista que tuve ahora en Argentina, alguien me decía: hay que darle a los niños la capacidad de elección. Y yo decía, hay que darle al ser humano la capacidad de elección, que por supuesto es un libre albedrío que nos regaló Dios, pero no en la minoría de edad, cuando todavía son nuestra responsabilidad, cuando todavía los niños no saben qué quieren, cómo quieren. Nuestros niños pueden atragantarse de dulces antes de la hora de la cena, si no hay una regla. No podemos decir, bueno, yo a mi niño le dejo libre comer lo que sea, quiero crear un ser libre. No, hay que educarlo, se llama educación. Y cuando uno le dice que elijan, por ejemplo, su sexo, cuando tienen 7, 8 años, le decimos niñe, porque para nosotros la genitalidad, en términos de la posmodernidad, no significa nada. Estamos no educándolos, sino adoctrinándolos, empujándolos a que elijan algo que no están capacitados para elegir. Entonces uno tiene que pelear por esos derechos que, independientemente de que estén en la Biblia, son morales, son nuestros, son éticos, ¿sí o no? Tenemos que pelear por nuestros amigos, por las amistades, pelear por nuestras amistades, independientemente que el amigo termine cometiendo un error. Yo digo siempre que tengo pocos amigos, pero soy muy buenos amigos de mis amigos. Y los voy a visitar a la cárcel y no pregunto por qué están ahí. No los cuestiono. A veces me dicen, no puedo creer que seas amigo de fulanito. Yo soy amigo de mis amigos, independientemente de lo que después haga con su vida, comparta o no. Yo no puedo buscar amigos perfectos. ¿Por qué? Porque tampoco puedo ofrecer perfección. Me da gracia cuando la gente dice, yo estoy buscando una iglesia perfecta. ¿Y qué vas a ofrecerle a la iglesia perfecta? Lo más posible es que se eche a perder apenas llegues. Entonces, ténganme paciencia que hoy estoy medio cansado y no tengo filtro. ¿Ves? Los médicos luchan por la vida de sus pacientes. Los maestros luchan por los corazones y el futuro de sus educandos, de sus estudiantes. Entonces pensemos que cualquier cosa buena, verdadera o hermosa que valga la pena en esta vida, vamos a darnos cuenta que no se puede proteger esa cosa o eso si no peleamos y luchamos por eso. No se protegen las cosas buenas solas. Y vivimos en una época derrotista, de hombres muy frágiles. Esto no es una novedad. Lo bueno es que no te está predicando una mujer, sino un congénere, y lo reconozco. Deseamos adelgazar comiendo comida chatarra, automóviles y casas nuevas sin pensar en la deuda. Hay empleados que cuando se les pide una hora, una milla extra, se quiebran y ya se quejan de la presión patronal. Hay muchos hombres con baja estima y poca tolerancia a la crítica, al rechazo, a la frustración. Hay toda una generación. Estamos ante una generación como no se vio jamás, de un ánimo inestable. Pasa inclusive entre ministros. A mí me sorprende la cantidad de ministros que abandonan sus púlpitos porque necesitan un sabático por el extremo estrés o porque se deprimieron. Yo digo, ¿qué queda para la gente? ¿Qué queda para los que navegan en ese barco? ¿Se puede deprimir un hombre de Dios? Por supuesto, eso no respeta la estatura espiritual de nadie. Lo que digo es, no podemos ser tan abiertos a decir, hoy me siento mal, hoy me levanté autopercibiéndome triste. No podemos.
Los líderes estamos hechos de eso, de a pesar de la tristeza o de los problemas, continuar con la asignación. Entonces hay gente que está preparada para el éxito, para el triunfo, para el empoderamiento, y cuando las cosas empiezan a salir mal, ante un imponderable, o son criticados, se desata en ellos una intolerancia desproporcionada. Se dice que es un grupo de hombres que por todo reclama, por todo se queja, por todo llora y por nada pelea. Se queja, reclama, y en eso están nuestros hijos también, o la mayoría. No puedo generalizar, pero una mayoría. Los sociólogos especializados afirman que vamos a una rumba, a una hombría de cristal, o lo que es peor, al fin del género, a la extinción del género masculino. A una hombría de cristal, donde se deprimen porque un profesor le levantó un poquito la voz, donde quieren denunciar al primero que les habla un poquito alterado. O sea, no se les puede hablar ni siquiera en un tono más alto de lo normal porque inmediatamente se sienten agredidos. Entonces, la autoridad familiar, la autoridad institucional les genera rechazo, frustración, no les gusta recibir órdenes. Necesitan reconocimiento constante, tienen poca tolerancia al rechazo. Y si uno sale a vivir la vida con poca tolerancia al rechazo, estamos fregados. Porque la vida nos van a rechazar en muchos sitios, en muchos ámbitos, en muchas cosas de la vida. El concepto psicológico usado para describir a los niños que no se desarrollan físicamente debido a que son mal alimentados se llama depravación enana, depravación pigmea. Depravar significa desviar el uso natural. Y se le dice depravación enana. Bueno, hay millones de hombres que son enanos en sus emociones, en su personalidad, debido a que no maduraron, debido a que tienen un retraso madurativo serio. Y alguien que no madura siempre le está echando la culpa al otro. Si fracasa en el matrimonio es por la loca que le tocó. Si abandona a los hijos es porque la presión no lo dejó, pobrecito, respirar y tuvo que salir a buscar otro horizonte. Si lo despiden del trabajo es porque el patrón no lo entendía. Y el problema siempre está en el afuera, en los demás. Me hirieron, me traicionaron, no me pastorearon. Es triste escuchar a hombres decir, es que no me dieron amor. De verdad. Me desilusionaron, no me llamaron. No se rían mucho las mujeres que el domingo que viene les hablo a ustedes, ¿no? Tanto, ya hay para ustedes también. También hay para ustedes, chicas. No, pero hay varones que viven irritados, ofendidos, sensibles. Y Mateo 11:12 afirma, y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Quiénes lo arrebatan? Los violentos, los valientes. No dice sufre violencia, pero dejen que pase la guerra y después los corderitos pasan y conquistan. No, los violentos arrebatan el reino. No habla que el reino le es entregado a gente de mantequilla. Entonces nosotros estamos en una guerra, en un combate que es la vida, donde la guerra te ensucia, tiene efectos colaterales, hay gente que sale herida, y una vez la gente muere en la guerra. El reino de los cielos no está hecho para hombres que llevan pañales y que desaparecen cuando las cosas se ponen feas. Hay una película biográfica real del boxeador James Braddock llamada Cinderella Man, donde se muestra que cuando peleaba derribaba a rivales que eran más fuertes que él. Y cada vez que subía al ring tenía el fuego de un guerrero, pero no era Rocky Balboa, que es un personaje de ficción, es un boxeador real. Entonces, en una conferencia de prensa le preguntaron ¿qué lo motiva a pelear como un león de esta manera? Y él respondió, leche. Él peleaba por la supervivencia de su familia, para que nunca más le faltara leche a sus niños. Era la época de la Gran Depresión en los Estados Unidos y había visto cómo sus niños lloraban por dolor de barriga, de no tener nada en el estómago, y él dijo, nunca voy a permitir que no tengan leche. A veces, para despertar el guerrero que hay en un hombre, Dios permite que la batalla tenga que golpear cerca de su propio hogar.
Porque hay dos caminos ahí cuando te pegan el hogar. El camino fácil de ponerse a orar para que Dios envíe leche y el que sale a pelear por el sustento. Y dice, no me queda otra. Hay que apechugarla, hay que fajarse, hay que salir, hacer de tripas corazón y salir. Uno de los relatos más tristes de la historia de Israel se produce cuando se encuentran al borde de una vida totalmente nueva, la tierra prometida por Dios. Llegan hasta ahí al borde, tal como Dios lo prometió. Dios no es un ser maquiavélico que lo sacó a dar vueltas 40 años. Llegaron en el tiempo estipulado, al borde. Algunos presumen que fueron 3 meses de éxodo. Y en Deuteronomio 1:26 Dios dice, sin embargo, ustedes se negaron a pelear. Se negaron a pelear, no le hizo las cosas fáciles Dios, no le dijo, ay nenito, quieren entrar a la tierra prometida, ya los mato a todos los enemigos de un infarto. No, se negaron a pelear. Usted dice, ¿por qué Dios los mandaba a pelear? Porque a eso se dedica, porque es guerrero, porque Dios es hombre, es varón, porque es guerrero, porque es valiente, porque es poderoso. Pelea, mijo, pelea. Se negaron a pelear y se rebelaron contra la orden de su Dios. Y se pusieron a murmurar en sus carpas como viejas chusmas. Esto está agregado por mí. Lo de viejas digo porque chusma hay de todas las edades. Y se pusieron a chismear en sus carpas diciendo, el Señor nos aborrece, nos hizo salir de Egipto para destruirnos. Qué dolor le produjo a Dios en el corazón ver los tipos chismeando. Diciendo, ay no, que nos aborrece, comíamos allá apio, comíamos cebolla. Y yo les dije, no se asusten, no tengan miedo. El Señor, su Dios, marcha al frente por ustedes, pero no creyeron ni pelearon. Por lo tanto, ni un solo hombre de esta generación verá la tierra que les prometí. Entonces la decisión de no pelear los hizo vagar 40 años por el desierto, con el único fin de que toda esa gente muriera en el desierto y no pisara por incrédulo lo que Dios le había prometido. Yo he escuchado cientos de mensajes diciendo, el desierto es inevitable. Siempre Dios te enviará al desierto, lo permite para procesarte. Interpretamos mal lo que pasó, gente. El desierto es algo que se puede evitar. La razón del desvío de 4 décadas por el desierto es que no quisieron pelear. En otras palabras, el desierto fue la consecuencia de negarse y confiar en Dios y pelear. Si hablamos en términos de desierto como Israel, está el desierto adrede donde uno se retira como Jesús a ayunar y a orar. Pero el desierto, ese que Dios no te deja llegar a destino, no es que Dios mantiene a la gente en el desierto, es la gente la que mantiene a Dios en el desierto. Y creo que actualmente, en lugar de creerle a un Dios guerrero, preferimos levantar la bandera blanca y rendirnos, porque pensamos que eso es ser cristiano. Suponemos y creemos que mientras dormimos, Dios será quien resista al enemigo. Eso es un pensamiento peligroso, antibíblico, esperar que Dios nos vaya resolviendo la vida y nos ponga rueditas en la bicicleta siempre. Un padre que ama realmente a sus hijos no lo lleva al baño, a menos que tenga una incapacidad lógica. No lo ayuda, no lo baña hasta los 18, 20 años. No le lleva el desayuno a la cama hasta los 40. Y si alguien lo hace, por eso tenés un hijo así. Santiago 4:7 afirma Santiago 4:7. Así que sométanse a Dios, que esto es, obedezcan sus órdenes. Resistan al diablo y él huirá de ustedes. Resístanlo. Entonces vivimos en un mundo espiritual en guerra, pero la cristiandad actual nos empodera siempre para que compremos el auto del año. Nos dicen, vas a ser propietario, vas a dejar de rentar. Entre otras cosas, entre paréntesis, como si rentar nos pusieran un género menor de la humanidad. Nos dicen que si reclamamos y oramos, las almas van a venir solas. Nos hacen declarar proféticamente, pero yo nunca he escuchado, o pocas veces, que nos digan, sal a pelearte. Cuando hablo de pelearte, no digo que te agarres a trompada con el primer chino que maneje mal. Estoy hablando de pelear por las cosas que valen la pena. Entonces terminamos en una pasividad disfrazada de palabras de guerra, pero en realidad Dios nos ve como hundiendo barquitos en un juego de mesa, como en la batalla naval que jugábamos de niño.
ya pusimos 4 estacas a la ciudad, ya rociamos con aceite las puertas de la casa. Y Dios dice, sigan jugando, pero eso no es pelear. Pero ya hicimos el acto profético y reclamamos en el altar y lo tomamos porque nuestras palabras tienen poder. Pero todo eso es fe en la fe. Yo me puedo sentar encima de un tarro lleno de gasolina y no me lleva a ningún lado. Eso es la fe en la fe, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y la gasolina no te vaya a ningún lado. La gasolina funciona a tracción cuando es puesta en fe en un vehículo. Entonces los hombres solemos padecer de esa pasividad, que obviamente ha roto el corazón de muchas mujeres y muchos hijos. A muchos hombres nos gusta tener sectores anímicos, emocionales o espirituales de nuestra vida, sectores de rendición y pasividad. Yo le llamo una zona desmilitarizada, donde no queremos guerra. Y está bien, no digo que esté mal, pero tenemos muchos lugares donde yo no te molesto y tampoco me molestes. Mi padre era de esos. Mi padre decía, yo salgo todos los días a poner el pan en la mesa. Así que cuando vuelvo a casa está prohibido traerme problemas. Obviamente nunca fui a decirle que me hacían bullying en el colegio. Nunca lo molesté con cuestiones de identidad, con lo que me avergonzaba ser pobre. Nunca pude hablar con él porque papá estaba ocupado para temas mayores y no trabajaba en el Pentágono, era carpintero, Pero a papá no había que molestarlo, nunca. Y eso no solo sucede con el hogar, sino con la iglesia, con el trabajo, con los amigos, con Dios. A mí me entristece pensar en todas las cosas en las que mi padre se rindió a lo largo de los años y esperaba que mágicamente las cosas se arreglaran solas. Él decía, ya esto se va a arreglar. Pero Dios da por sentado que el hombre tiene que actuar, tiene que intervenir, tiene que ser intencional. ¿Por qué? Insisto, porque nos creó a su imagen, a su semejanza. La pasividad no tiene lugar en el léxico, en el diccionario de la genuina masculinidad. El peor insulto para un hombre es ser pasivo. Y cuando hablo de masculinidad, no me refiero a la genitalidad que nos hace machos. Porque genitales también tienen los perros y eso no los hace hombres. Podemos nacer varones, pero uno se hace verdadero hombre solo por elección. Porque la mayoría de los hombres, a los hombres nos gusta la acción, pero a veces no para vivirla, sino para verla. Un hombre ve un accidente en la ruta y para, a ver, uy, le gusta ver la acción. Ponemos en la tele un programa de comida sana mientras la acompañamos con una pizza de pepperoni. Es verdad, hay que empezar a comer sano. Vemos 22 jugadores corriendo detrás de una pelota, mientras que nosotros, con una cerveza en la mano y devorando chips y papas fritas, le gritamos hacia dónde tienen que patear. ¡Para el otro lado! ¡Para el otro lado! Los pobres corren como desgraciados. Y terminamos el partido y ¿qué decimos? ¡Qué vergüenza! ¿Cómo juegan? ¡Aprendan a jugar! Alcanzame el control remoto y no me quiero levantar. Pero ellos tienen que aprender a correr. Es increíble. ¿Por qué? Porque tenemos un gen para la acción, pero cuando está dormido solo la queremos ver. Somos pornógrafos de la acción, queremos ver cómo otro corre. Las mujeres, en cambio, necesitan el drama, la traición, el romance, el buen guión y el suspenso, el amor y el final feliz a las 7, 6 centro. Miran una novela de 352 capítulos. Los hombres necesitamos una película donde el tipo a los 5 minutos agarre mínimo una pistola y mate, ya sea 700 ninja, japonés, alemán, indio, lo que sea que mate, pero que mate a alguien. No importa si no hay guión. Queremos que el tipo dispare, que el auto vuele, que el avión se caiga, que la ciudad explote, que ataquen los alienígenas, los zombies, King Kong o Godzilla, que alguien ataque. ¿O no? ¿Por qué? Porque fuimos creados por Dios y encontramos ánimo en el boxeador que va por un round más, en el soldado que aún herido sigue disparando. Algo nos dice, de ahí vienes. Cuando vemos que el jugador hace un gol en el último minuto, en el último segundo y da vuelta el resultado de un partido, saca ese tigre, ese león que hay dentro. ¿Por qué? Porque ese es nuestro origen. El tema es que cuando termina la película o el partido,
¿qué hacemos? En vez de salir a pelear por el honor de nuestros hijos, les damos una tablet para que se metan en la habitación y no nos molesten. En vez de ser apasionados, pero en vez de ir detrás de una pelota, apasionados para buscar a Dios, nos apasionamos en hacer maratones en Netflix. Entonces, la pasividad es el primer pecado que heredamos de Adán. La pasividad es edénica. Estoy convencido que el primer pecado del ser humano no fue comerse la fruta, fue la pasividad. ¿Qué hacía Adán? Porque siempre decimos, y esta Eva, ¿viste? ¿Por qué no se puso a hacer una pupusa en vez de andar comiendo fruta? ¿Qué costaba una tortillita? Se puso a comer fruta. ¿Qué hacía Adán mientras Eva tomaba la fruta prohibida? De acuerdo a Génesis 3:6, estaba ahí con ella. Porque dice, tomó la fruta y se la convidó a Adán. Si no diría, y lo anduvo buscando por todo el huerto y Adán no estaba porque estaba domando la jirafa. No, lo estaba al lado. ¿Y qué hizo Adán? No dijo nada, no hizo nada, no comentó nada. Vio de qué árbol la había sacado y a partir de allí vamos a conocer a muchísimos hombres que se permiten no hacer, no decir, no incomodar. El primero de Samuel, las Escrituras nos dan una imagen desafortunada de lo que es la pasividad y sus consecuencias. El sacerdote Elí servía al Señor en el tabernáculo y era juez del pueblo de Israel. Tenía una postura religiosa, si se quiere, vicaria y una postura política. Tenía 2 hijos, Ofni y Finés, quienes también fungían, oficiaban de sacerdotes, pero que también eran unos canallas, eran unos bribones, unos granujas los tipos. Se robaban las ofrendas, con ese dinero organizaban orgías dentro del templo. Cuando su padre se entera lo que están haciendo, les dice, muchachos, ¿por qué se comportan así? Todo el pueblo me habla de vuestra mala conducta. No, hijos míos, eso no es nada bueno lo que comenta el pueblo del Señor. Eso fue lo único que les hizo. Les dio un discurso, cuídense de los comentarios, mijo. Si uno lee otra vez el episodio, te hiela la sangre porque está diciendo, por lo menos si lo van a hacer, sean discretos. Orgías en el templo y se robaban las ofrendas. Dicen, no me gusta lo que oigo de ustedes, cuídense, no es bueno que el pueblo comente. Un padre que le dice, háganlo, pero de las puertas para adentro, que no los vean. No hizo nada para detenerlos. Él era el juez del pueblo, tenía que haberle impuesto una sentencia, tenía que actuar de oficio. ¿Saben lo que es actuar de oficio? Que si tienes un amigo juez y le cuentas un delito, aunque sea tu amigo, por oficio te tiene que condenar. Lo mismo si tienes un amigo policía y le cuentas, acabo de matar a una persona, si luego se enteran de que él supo y no actuó de oficio, aunque no tenía uniforme, va preso contigo. Eso es actuar de oficio. Él tenía que haber actuado de oficio. Y aunque era un sacerdote en el templo, no los removió de sus posiciones tampoco para al menos mantener la credibilidad en el sacerdocio. Eligió el camino fácil, la pasividad. Pensó como muchos hombres en la actualidad. Yo sé que está mal, pero lo que menos quiero ahora es tener problemas con mis hijos. Es un adolescente, ¿qué le voy a pedir? Sí, pero ¿sabés que puede andar en malas compañías? Sí, pero... Y bueno, es macho. Yo también era peor que él. Y aparte no quiero tener problemas con mi mujer. No, las cosas andan más o menos bien y qué sé yo. Ya bastante problemas tengo afuera de la casa como para tener problemas. Yo quiero llegar a casa y dormir la siesta. Ese es Elí. Y en 1 Samuel 2:29, Dios le pregunta a Elí, ¿por qué honras más a tus hijos que a mí? Eso dolió. ¡Auch! ¿Por qué honras, dice Dios, más a tus hijos que a mí? Dios no nos habla acerca de un trabajo en el cual nos están pidiendo que comprometamos nuestra integridad y no hacemos nada. ¿Por qué honras más al empleo que a Dios? Sí, Señor, porque ¿quién va a pagar las cuentas? Yo sé que lo que hago está mal. ¿Por qué? Te estoy haciendo una pregunta directa, una respuesta más directa. ¿Por qué honras más tu trabajo que a mí? Si sabes que te obligan a mentir,
por ejemplo. Él nos trae convicción acerca de una lujuria, de la cual no hacemos nada porque decidimos honrar a nuestros deseos más que a Dios. Nos trae una convicción de ser más generosos, que empecemos a dar. Pero un día nos dice, ¿por qué honras más a tu dinero que a mí? O a tus ahorros que a mí. Nos trae convicción de ser un líder espiritual en nuestro hogar, pero apenas faltamos a la iglesia, o le decimos a nuestros hijos que hoy no vamos, porque hoy hay un partido que no nos podemos perder. ¿Es pecado? No es pecado, pero la pregunta va a venir, ¿por qué honras más tu tiempo libre que a Dios? Entonces la pasividad siempre revela que hemos elegido algo o alguien por encima de Dios. Eso es la pasividad. No es soy un hombre pacífico. Es otra cosa. Eso es ser un hombre timorato, pusilánime. Pero aún en medio de la desobediencia de Elí, Dios envía mensajeros para advertirle a Elí de las consecuencias que se vienen. Y en 1 Samuel 3:11, Dios dice de Elí, yo le dije de la maldad de sus hijos, por tanto he condenado a su familia, porque él sabía que estaban blasfemando mi nombre. Sin embargo, no los refrenó, no hizo nada. Por lo tanto, Dios está hablando, hago este juramento en contra de su familia. Ningún sacrificio ni ofrenda jamás hará que yo perdone el pecado de toda la familia de Elí, hasta su tercera y cuarta generación. Ahí es cuando Elí tenía que actuar, ir a frente al Señor en arrepentimiento y pedir misericordia. Respondió como la mayoría de los hombres respondemos. Él es el Señor, que haga lo que mejor le parezca, que haga lo que mejor crea que está bien. Suena espiritual, ¿no? Un tipo que dice, yo dependo de la voluntad de Dios. Aleluya. Suena espiritual. Parece un tipo sumiso a la voluntad de Dios. Pero no está siendo sumiso, está siendo pasivo. Él debió haber ido frente al Señor en arrepentimiento, suplicar por la familia. Pues se sentó y dijo, lo que sea que Dios quiera, está bien para mí. De hecho, el tipo después muere sentado, como era de esperarse. Hay tipos que viven sentados que para recordarlo habría que arrojar sus cenizas en el sillón después que se mueran. No, Elí, lo que Dios te llama a hacer, cabezón, es a levantarte y a pelear por la familia, mi viejo. Dios quiere que te levantes y defiendas la honra de Dios en tu casa y que lo elijas por encima de tus propios hijos. Eso es lo que Dios quiere. Que dejes de hablar y tomes acción. Entonces, la pasividad busca siempre la ruta con menos resistencia, el camino más ancho, y la acción busca la ruta de la rectitud, que a veces es el camino angosto. La pasividad busca hacer trampa, la acción asume la responsabilidad. La pasividad dice, no, ya se va a arreglar, esta etapa va a pasar, son temporadas. La acción dice, esto requiere que yo mueva el trasero, como diría Salomón. Entonces, a todos los hombres nos enseñaron cómo asistir a la iglesia. Nos enseñaron a no jurar, a no beber, a no decir palabrotas, a no ser groseros, a no fumar. Sabemos cómo ser amables y buena gente. Algunos hombres aprendieron a tocar un teclado, incluso a dirigir la alabanza, a cantar cántico nuevo, llorar y llorar. Mientras canta, yo soy tu niña, la niña de tus ojos. No importa. Vamos a ser correctos con la especificación. La niña de los ojos es eso negrito que tenemos en el medio del iris, donde cuando uno mira los ojos de alguien, ve como una persona chiquitita. De allí el modismo coloquial, esa es la niña de tus ojos. O sea, es correcto, etimológicamente hablando. Pero yo nunca pude, no sé. No tengo duda de mi identidad sexual, pero nunca pude. Yo soy tu niña. Nunca pude. La niña de tus ojos. No puedo, no me sale. Perdón, soy de otra generación, yo sé. Pero no nos enseñaron cómo pelear.
Diré esto que lo dudes, que lo escuches en alguna otra iglesia. A veces hay que salir y patear unos cuantos traseros. A veces hay que salir y pelearse con la vida. Ningún entrenador le diría a su equipo: muchachos, salgan a la cancha y sean suaves, amables. Sean el rival más amable que Argentina jamás haya conocido. Mexicanos, respeten al argentino. ¿Quién será? No, que nuestro Chicharito les va a enseñar a morder el polvo, ¿o no? ¿Y por qué eso es fútbol? Un equipo que dice: no, sean suaves, no sale motivado a ganar. Y eso es lo que durante años la iglesia le ha dicho a los hombres: solo intenten ser buena gente. Y la iglesia termina teniendo un exterior masculino, pero su alma se vuelve femenina. Y cuando hablo de feminidad no estoy hablando de cobardía, hablo de un estereotipo que no debería haber en la masculinidad. Y con ello llega la extinción de lo masculino, del género. Y nuestro Dios guerrero inmediatamente desaparece del radar. Y esa desmasculinización o castración espiritual deviene de una generación debilitada, anulada, timorata. Está comprobado que la mayoría de las mujeres, ahora les toca, no se detienen en la estética, en el exterior. No digo que no sea importante, pero no es la belleza masculina lo que más les importa, porque entre otras cosas la belleza es relativa. No hay un canon de belleza: esto es lindo, esto es bello y esto no. La belleza es relativa para cada quien. Lo cierto es que la mayoría de las mujeres, siempre hay excepciones, dicen: no buscamos belleza. Lo que les atrae de un hombre es su seguridad, la hombría bien entendida, diría alguien su lado más salvaje. Pero también no es menos cierto que una vez que lo atrapan, se dedican a domesticarlo. ¿O no? Como dijo alguien alguna vez, las mujeres se enamoran de la barba del Che Guevara para luego casarse con él y obligarlo a que se afeite. Entonces nadie metería un gran león en una pequeña jaula. Entonces, ¿por qué meter a un hombre ahí? Quizás sea por la misma razón que muchas veces metemos a Dios en una jaula. A un Cristo de bolsillo, a un Dios que tenemos la fórmula, los ingredientes y sabemos cómo funciona. Esto no le gusta a Dios, esto sí le agrada a Dios. Yo conozco a Dios y a Dios lo puedo manipular. Le terminamos cortando las uñas al león de Judá. Y pensamos que Jesús se parece a John Lennon proclamando paz y amor, cantando Imagina, en vez de un guerrero que nos incita a pelear. Y muchos hombres terminan escondiéndose detrás de la hoja de la higuera, de la amabilidad, de la espiritualidad, y nunca se enfrentan a una situación difícil. Pero tenemos que aprender a endurecer nuestro rostro como un pedernal. El Señor endureció su rostro, su frente, como una piedra para llevar a cabo la misión de su vida. Cuando hablo de dureza, no hablo de alguien que no se sonríe, que no tiene humor, que es malhumorado. Hablo de la dureza que menciona la palabra cuando dice endurece tu rostro como un pedernal. Habla de la perseverancia, del carácter, que es directamente proporcional al guerrero que lleva por dentro. Por eso en los campamentos del Army, en los campamentos de instrucción militar, están saturados de disciplina. Y uno dice: ¿pero por qué son tan duros? Porque saben que cuando el infierno cae en el campo de batalla, el enemigo no perdona. Y un hombre tiene que tener carácter para soportar lo que se viene. Alguien que es de cristal no puede ir a la línea de batalla, entonces se lo trata, dicen, de quebrar en el entrenamiento. Y ustedes dicen: si lo quiebran no va a servir para nada. No, tiene que pasar al segundo aliento del carácter, a entender: no importa lo que me griten, lo que me digan, yo soy un hombre de batalla. Y esto fue así en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera Guerra Mundial, y es cierto, y tan cierto también en los conflictos de la vida y espirituales. El joven necesita esa fuerza de corazón para acabar sus estudios, para terminar la carrera que empezó, para mantener sus convicciones bajo la presión, bajo el esnovismo. Esto es lo que se hace, esto es lo que se estila. Es anticuado ser virgen, es anticuado no acostarte con quien quiera. El joven necesita la convicción para
para manejar su disciplina, sus convicciones, para manejar su carrera artística, profesional. Esto es absolutamente fundamental para desarrollar un corazón indoblegable. Aunque lo lapiden, lo azoten, lo encarcelen por predicar el Evangelio, Pablo, el apóstol, se mantiene impertérrito, no cambia el mensaje, no retrocederá. Gloria a Dios, porque por eso tenemos las cartas de Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón. No retrocedió. No olvidemos que el sabio Salomón dijo: ¿acaso no dice la Escritura, hay un tiempo para todo lo que se hace? Un tiempo para plantar, para cosechar, un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz. Eclesiastés 3:1. Y decimos, bueno, pero ya no estamos en guerra. No habla de un enfrentamiento bélico de armas, habla de la guerra de la vida. Hay un tiempo donde uno tiene que batallar. Y te digo algo más, no hay nada que mutile más la masculinidad y ampute la hombría. Nada despierta tanta rabia y frustración y falta de respeto al corazón de un hijo cuando presencia la pasividad de un padre. Te amputa o trata de hacerlo, te quita la masculinidad, la virilidad. Muchos niños y jóvenes se tienen que encargar de las luchas familiares porque sus padres no quieren hacerlo. Si un hijo se cría con un papá que está presente en el cuerpo, o sea, sentado en un sillón, pero ausente almáticamente, buscará la hombría en otra parte. De todas las maneras, Dios sabe que amé a mi padre. Dios sabe que lo honré hasta su último aliento. Pero también Dios sabe que detesté su pasividad. Odiaba su famosa frase, no sé, pregúntale a tu madre. Entiendo que haya que preguntarle a la madre sobre determinadas cosas que ella maneja. Entiendo que la patria potestad es compartida. Pero él nunca tomaba las decisiones difíciles de la casa, nunca. Lo que es aún peor, tampoco las fáciles. Y si algún día lograba que mi papá me diera permiso para hacer lo que sea, ya sea quedarme un ratito más leyendo, mirar tele, salir a algún sitio con un amigo, no le pedía cosas extrañas, mi madre inmediatamente venía y lo desautorizaba. No, pero mi papá me dijo, no importa lo que diga tu padre. Obviamente yo iba a quejarme con mi padre y entonces decía, mira, yo no quiero problemas con tu madre. Si dijo que no, es no. Pero me dijiste que sí. Bueno, pero habló tu madre. ¿Pero habló Dios o habló mi madre? Yo odiaba de eso. Y más de una vez le dije, pero por Dios, se supone que eres el hombre aquí. Entonces iba a dormir la siesta. Pero ocurrió algo más que marcó mi niñez. No es que me dejó traumado. No. Pero a poquito les voy abriendo el corazón. Yo apenas era un niño y un vecinito de mi edad, que siempre me molestaba en medio de una discusión, de una escaramuza, me dio un empujón y me tiró de la bicicleta contra el cordón de la vereda. Yo me levanté, traté de defenderme, él volvió a empujarme y luego, no conforme con eso, fue a acusarme con su mamá, diciendo que yo lo había golpeado y yo lo había empujado. Pero eso no fue lo peor. La madre del pequeño endemoniado, del pequeño pichón de anticristo, llegó a mi casa y pidió hablar con mi padre. Y yo dije, esto va a terminar mal porque mi padre tuvo que cortar su siesta. Y era como que Dios detuvo la creación. Le dijo, mire, su hijo molesta a mi pequeño y lo acaba de empujar. Yo decía, no. Yo estaba hasta lastimado. Le digo, no, papá. Y supongo que mi padre, para resolver todo de manera explícita, pragmática, rápida, y regresar a su siesta, hay una bofetada, ¡paf! Ahí delante mismo dice, frente a quien me había empujado y a su propia madre. Le dijo, señora, no volverá a pasar. Él va a estar castigado. ¡Adentro! Pero yo, ¡adentro! Me fui con mi madre y le conté lo que había ocurrido. Y ella dijo, bueno, yo te creo, pero tu padre no quiere tener problemas con los vecinos. Él debió defenderme, o al menos darme el derecho a réplica. Me merecía el beneficio de la duda. Pero él era de los que pretendían evitar conflictos y el cordón se cortaba por la parte más débil, el hijo. Él pensaba que yo nunca se lo iba a reclamar, de hecho no se lo reclamé nunca. Pero caramba que te marca. Su excusa es, somos cristianos. Cuando yo ya le cuento, después que durmió su merecida siesta, le digo, mira, yo no lo toqué, él me dice, bueno, somos creyentes.
Los creyentes no nos podemos andar defendiéndonos. Y eso es un concepto errado de lo que significa ser un cristiano. Lo veo en las redes, que la gente te insulta, uno responde con una ironía. ¡Ay, ¿por qué así no respondería Jesús? Eso se llama ser un cobarde. Y como dijo una vez, provocar la paz no es lo mismo que mantener. Muchas veces para provocar la paz hay que salir a la guerra. No se ganan las batallas barriendo el conflicto debajo del tapete. Entonces la vida nos va a presentar un millar de oportunidades para entrenar nuestro carácter como hombres. Y no hay que huir de eso, se lo debemos a las mujeres. Todo hombre le debe su cuota de hombría a su madre, a su mujer, a sus hijas, mujeres y también a sus hijos varones. Y para eso debemos tomar el camino menos transitado. Si eres de los hombres que aborrece el conflicto, métete en alguno. ¿Cuesta? Cuesta. Yo siempre aclaro que yo no predico acá lo que ya logré, sino muchas de las cosas en las cuales Dios todavía me está entrenando. No obstante, no espero recibir el diploma para tener autoridad para hablar, si no, no hablaría de nada. Entonces, cuando surge un conflicto comprometedor en el trabajo, en la casa, en la iglesia, hay que tratar de no huir, dar la cara, honrar a quienes te contrataron, a quienes alguna vez te dieron un empleo, aunque creas que nunca más vas a usar ese puente, no te confundas. Quien toca el arpa y cuida ovejas hoy podría ser tu rey mañana. Bendice al pastor que alguna vez te bendijo, no importa si ahora ese pastor termina siendo un canalla, no importa, no te corresponde, no nos corresponde juzgar el alma de nadie. ¿Te bendijo alguna vez? Hónralo por el tiempo y la temporada que te fue de bendición. A mí siempre me llamó la atención aquellos hombres que se ofenden por algo o simplemente cambian de opinión, derecho que tenemos todos, y no tienen lo que deberían tener, que es hablar de frente, cerrar una etapa. Pastor, he decidido congregarme en otro sitio. Yo hablo con muchos pastores que dicen, me desapareció un líder de la noche a la mañana, 20 años al lado mío. ¿Y cómo? Desapareció. Y pasa con los patrones. Señor, he decidido buscar otro empleo. Por la cara. Es un momentito de, como decía una abuela mía, es un momentito de vergüenza y una vida de paz. He decidido que me voy a mudar a otro estado, a otro país. No honrar después de un año, después de 2 años, bueno, las cosas no me están saliendo tan bien y voy a ver si ahora me parece que tendría que honrar. Es el momento que uno como hombre tiene que honrar. Porque no es de hombre hablar de espaldas, luego querer arreglar todo con un llamadito o diciendo, ay, está todo bien. Hay que arreglar, hay que enfrentar. ¿Por qué? Porque así nos creó Dios. Tomar el camino honroso, se llama el camino de la hombría. Hombría, caballerosidad, códigos, cuestión de honor. Y antes de culminar quiero compartirte 2 axiomas, 2 principios, 2 joyas de la corona que he aprendido a lo largo de la vida. Y lo que me da crédito y la autoridad de contarte los que ya tengo más pasado que futuro. ¿Viste qué lindo padecito viejo? Tengo más pasado que futuro. Estoy más cerca de la tumba que de la cuna, más cerca del sepulcro que del útero. No digo me estoy por morir, pero viendo mi vida, tengo más pasado que futuro. Y el primer consejo es que peleemos nuestras batallas como hombres no significa que estemos obligados a pelearlas a todas. Tenemos que elegir cuáles batallas son las que vale la pena pelear. Hay muchas cosas que dejé de hacer porque me di cuenta que esas batallas era para demostrar que yo era humilde, que era buena persona. He aceptado invitaciones para que no piensen que me había vuelto orgulloso. ¿Vendrías a mi iglesia chiquitita o ahora que estás en Gringolandia perdiste la humildad? Y yo, para que el tipo pensara que era humilde, iba. Y no ganaba nada, siempre había algo que lo ofendía. ¿Me haces un videíto? ¿Me bailás la conga? ¿Te subís al techo? No puedo. O sea, yo sabía que no eras humilde. No, hay forma de convencer. Entonces, durante mi juventud, he huido de muchas batallas que debía haber peleado. Pero también debo confesar con dolor que libré muchas batallas que Dios nunca me había enviado a pelear. Y el segundo consejo es, peleas tus batallas una sola vez. No pelees tus batallas 2 veces. Una en la preocupación, en la anticipación y cuando realmente entras en la escaramuza. No pierdas horas de sueño en pensar cómo te enfrentarás mañana. Mañana tendrás las fuerzas del mañana. Esto también por experiencia. Yo fui muy preocupón por años. Entonces las batallas eran dobles.
toda la previa, la ansiedad de cómo me va a ir y el día de la batalla que llegaba agotado. A los soldados se los manda a dormir y descansar bien un día antes de la batalla. Y nosotros vamos a las peleas totalmente cansados, agobiados, estresados. Y el Señor dice, basta el día con su afán, el mañana tendrá sus propios líos. 24 horas es el pan de cada día, no es el pan anual, no es el pan mensual, el pan nuestro de cada día. El maná es porque basta el afán para hoy, las alegrías de hoy y las victorias de hoy y las derrotas de hoy es para celebrarlas o lamentarlas hoy, no mañana ni ayer. Y la vida es más que una simple batalla y se compone de muchos altercados, muchas guerras, muchos conflictos. Y en todas ellas tenemos que estar dispuestos y decididos a vencer. Te levantas a la mañana y ahora sí, en términos metafóricos, no prácticos, te levantas a patear demonios, a patear traseros, te levantas a pelear por lo que vale la pena. En la película Gladiador, la famosa película ganadora de tantos premios, está ambientada en el siglo II después de Cristo. El héroe es este guerrero de España llamado Máximo. Es el comandante de los ejércitos romanos, un general muy amado por sus hombres y por el envejecido emperador Marco Aurelio. Y el hijo de Marco Aurelio, mezquino, ambicioso, el hijo del emperador, Cómodo, que hace honor a su nombre, Cómodo, se entera del plan de su padre de poner a Máximo en su lugar. No a él como hijo, sino de elegir a este general como su sucesor. Y poco antes de que Marco Aurelio, el emperador, pueda pronunciar a su heredero, Cómodo estrangula a su propio padre. Y luego, obviamente, condena a Máximo y su familia a una ejecución inmediata. Máximo escapa, pero es demasiado tarde para salvar a su familia. Entonces es capturado por los traficantes de esclavos, es vendido como gladiador. Y ese destino solía ser una sentencia de muerte, pero este Máximo es un luchador. Y no solo sobrevive, se convierte en un campeón. En última instancia lo llevan a Roma, al Coliseo, para actuar o para hacer su demostración ante el emperador Cómodo, que por supuesto cree que Máximo está muerto hace tiempo. Entonces, después de una notable muestra de valor, el emperador baja a la arena para conocer al valiente gladiador, porque permanece su identidad, la del gladiador, oculta tras un casco. Y Cómodo le dice, tu fama es bien merecida, español. No creo que alguna vez haya habido un gladiador como tú. ¿Por qué el héroe no se revela ante todos y nos dice su nombre real? Y el otro responde, mi nombre es Gladiador. Y se aleja. Y el emperador le grita, ¿cómo te atreves a darme la espalda, esclavo? Te quitarás el casco y me dirás tu nombre. Y Máximo, en el momento más cúlmine del film, se quita el casco, lo mira a los ojos y le dice, mi nombre es Máximo Décimo Meridio, comandante de los ejércitos del norte, general de las legiones Fénix, fiel servidor del verdadero emperador de Roma, Marco Aurelio, padre de un hijo asesinado, esposo de una mujer asesinada, y juro que me vengaré, ya sea en esta vida o en la próxima. Cuando eso era exhibido en los cines, por lo general, la gente aplaudía de pie, especialmente los hombres a los cuales se les despertaba ese gen. Mi pregunta es, ¿dónde un hombre aprende una respuesta como esa? ¿En dónde aprende un hombre cuál es su verdadera identidad y que ni la propia esclavitud de un trabajo mal pago, de una familia disfuncional, de un país que no es el tuyo, te la puede quitar? Yo creo tener la respuesta. Primero tenemos que saber de dónde venimos. Y después tuvimos que haber enfrentado una serie de pruebas, batallas, escaramuzas, peleas que valieron la pena, estrategias de guerra. Tenemos que habernos hecho verdaderos hombres que defienden el honor de los suyos a costa de lo que sea. Hombres que no temen ocultar sus cicatrices porque al fin y al cabo eso nos hace hombres. La recuperación del guerrero es absolutamente crucial para la recuperación de un hombre. Todo lo demás descansa sobre esto. Pero mis camaradas, tenemos que luchar por todo lo que deseamos y amamos en nuestra familia, en nuestra comunidad,
en nuestro país, en nuestra región y en nuestro mundo. Somos guerreros, somos soldados, estamos hechos a imagen de Dios, o se supone que lo estamos. Recuperemos de una vez por todas la masculinidad en nuestras filas. Tenemos que estar poseídos por el Espíritu y salir a la guerra, porque el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. ¡Ay! Y tiene que celebrar más que eso. ¡Dale un aplauso al Rey Guerrero! Ponte de pie, mujeres, hombres, dale un aplauso al guerrero de los guerreros, al Rey de Reyes. Yo soy el Dios fuerte, fuerte y temible. ¡Bendito eres! ¡Aleluya! Y algunas batallas van a ser muy complicadas. Pero como dijo alguna vez un famoso general arengando a sus soldados, es posible que mueras en alguna batalla, o en esta, la próxima, pero algún día vas a mirar hacia atrás y vas a sentirte orgulloso de haber peleado. Vas a sentir orgulloso que hiciste lo que en ese momento te parecía una buena idea, que era pelear, enfrentarte a las convicciones que cada vez se hacen más grises, más relativas. Es difícil, porque cuando me toca hablarle a la mayoría de cristianos, por lo general la mayoría celebra, porque compartimos a priori las convicciones. Pero cuando me toca estar con periodistas, con gente inconversa, atea o de cualquier otra religión, nuestras convicciones son puestas a prueba. Y si bien uno no sale a herir susceptibilidades y a querer ser un fundamentalista de este lado de la grieta, uno tiene que mantener lo que cree, aunque no suene popular. Aunque te digan retrógrado, aunque te digan te quedaste en los años 40, aunque digan eres un machista o una feminista o lo que te digan. La sociedad ha cambiado, sí, pero Dios no ha cambiado. A eso se refiere cuando dice, yo soy el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y el Dios de ayer es un Dios guerrero, entonces hoy es un Dios guerrero y lo será por siempre. Un Dios que nos empuja a pelear por lo que creemos, por lo que estamos convencidos. ¿Estamos de acuerdo? A batallar por eso. ¿Tiene un costo? Tiene un costo. ¿La guerra tiene un efecto colateral? Claro que la tiene. El tema es quiénes estamos dispuestos a dar un paso adelante. Las mujeres son beneficiadas cuando la hombría se recupera. Las mujeres son bendecidas cuando sus hijos tienen bien claro que van a formar su hogar, que se van a pelear la vida y no correrán bajo la falda de mamá cuando las cosas se ponen feas. Sé que a las mujeres les encanta. ¡Ay, mi nenito! Pero tienes que saber que algún día te vas a ir. Mamá, eres lo más parecido a Moisés. Estás preparando a una generación para una tierra que tú nunca vas a ver. Mi mamá nunca dio todo aquello por lo que oró sobre mí. Nunca lo vio. Porque cuando pudo empezar a ver algo, el Alzheimer le empezó a robar los recuerdos más recientes, poniéndolos en un estante demasiado alto para que los alcance. Y todo lo que era real para ella era el pasado y me veía como a un niño pequeño. De manera que ella no pudo ver. No obstante, le doy el crédito por las veces que oró, por las veces que dijo, Dios te va a usar, algún día la gente te va a escuchar. Ella me preparó para una tierra prometida que ella no pudo pisar. Eso es criar a alguien sin egoísmo. Mami, papi, los hijos no son nuestros, no son una extensión nuestra. Nos decían antes los padres que si él se porta mal, me deja mal a mí. No. ¿Se acuerdan las madres? Cambiate el calzón porque si tienes un accidente la que pasa vergüenza soy yo. No, el que está en calzones sucios es él, no tú. Tú hiciste tu trabajo. Como él tenga la recámara, el tiradero que tenga en la recámara en la habitación, no es una extensión de lo sucia que tú eres. Ese es él, que ya tiene su edad y que si quiere caminar en la mugre, que camine. Ese no te representa. A veces pensamos que los hijos son una extensión nuestra. Sí son un legado, pero tienen su propia personalidad como nosotros respecto a nuestros padres. Tomamos lo bueno, lo malo lo desechamos
Los hijos no nos pertenecen. No esperemos que Dios nos lo pida poner en un altar, estoy hablando en términos simbólicos, para entender de que nuestro trabajo termina con la educación, con los principios, con ser sacerdotes del hogar y después a volar su propio vuelo. Y ellos van a recordar, a veces más temprano, a veces lamentablemente tarde. Algunos van a reconocer nuestras enseñanzas cuando ya no estemos ahí, o estemos debajo de la tumba y nuestro alma con el Señor, pero habremos hecho nuestro trabajo. Mal o bien haremos hecho lo que creemos que está bien. Y claro, no vamos a criarlos con perfección y nos van a pasar facturas como nosotros le pasamos a nuestros padres. Que no me quedaron bien, que no me dieron el cariño. Nosotros no somos perfectos. También vamos a cometer errores. Pero cuando nos toque partir, tenemos que irnos con el corazón tranquilo de que hicimos lo mejor, que mantuvimos las convicciones, que mientras que vivan en nuestra casa, en esta casa hay convicciones, hay reglas, hay cosas que se deben respetar. Y el poder no tiene nada que ver con la fuerza. Poder es una cosa, fuerza es otra. La abuela Ana era la mamá de mi papá. Y los últimos años, pobrecita, la abuela no podía ni caminar. Pero cuando ella decía con sus pocas palabras y el español atravesado con el alemán, quiero que vengan todos mis hijos a verme, ¿eh? Mañana reunión familiar acá, venían todos. La vieja tenía poder. No tenía fuerza ni para ir al baño, pero cuando ella hablaba, todo el mundo escuchaba y respetaba. ¿Cómo se logra eso? Bueno, hay cosas que nos la da la longevidad, la permanencia, el resistir un archivo en consecuencia de lo que siempre hablamos. Hay cosas que llegarán y hay cosas que no. Pero sea lo que Dios nos tenga preparado, vamos a enfrentar la vida con convicciones, sabiendo qué es lo que queremos, qué es lo que no queremos, regalándonos el no, aunque eso nos haga papás menos populares, decir no sin dar tantas explicaciones. Yo decía en la conferencia en Argentina, ¿cuál de nuestras madres leyó un libro, cómo decirle no a tu hijo sin sentir culpa? ¿Cómo no ser una mamá tóxica? Mi mamá era Chernobyl de tóxica. Y nos creó y nos mantuvo en lo que ella creyó. Lo que trato de decir, no te digo ser tóxica, lo que digo es, haz lo que creas que Dios te manda hacer, no te culpes, pelea por tu familia, pelea por tus hijos, pelea por los tuyos. Vamos a orar. ¡Aleluya! Padre, levanta las manos al cielo. Gracias por esta mañana. He transmitido lo que creo me has dicho que diga a tu pueblo, a los que miran a través de la pantalla. Gracias, Dios, por esta hombría que recuperamos, esta masculinidad que nos has entregado y que muchos hemos cambiado en un trueque demasiado costoso. Gracias, Señor, porque estamos recuperando una parte primordial: ser cabeza, ser sacerdotes, tomar responsabilidad. Aún a los padres que se han divorciado, toma la responsabilidad de tus hijos. Toma la responsabilidad que te corresponde haberlos traídos al mundo. Aún aquellos con hogares disfuncionales, toma la responsabilidad de cambiar la historia, de no repetir el patrón enfermizo y disfuncional. No habrá excusa, no podremos decir mi papá era así y yo soy así. No podremos decir lo heredé de los abuelos. Señor, ayúdanos a cambiar nuestro gen, a cambiar nuestra esencia si es necesario, a no heredar la dentera por los higos agrios o las uvas agrias que comieron nuestros padres. Cambia el chip de la generación. Cambia, Dios, lo que tenga que cambiar. Moldéanos como el alfarero. Haznos de vuelta. Reprende, quita, desarma todo lo que nos suma y vuélvenos a construir como mujeres, como hombres, como hijos, como padres, como cónyuges, como parejas, como yernos. Ayúdanos como nueras. Ayúdanos a ser mejores. Ayúdanos a tener convicciones que se mantengan para poder decir: he acabado la carrera, he guardado la fe, por cuanto me está reservada la corona de la vida. Para todos aquellos que nos hemos mantenido en aquel primer mensaje de la cruz, en la resurrección de nuestro Señor. Padre, gracias. Gracias por esta palabra. La recibimos. Es parte de nuestro ser. Los que están recibiendo al Señor en su corazón,
Los que dicen, yo quiero tener eso que la vida me ha quitado. Dile, Señor, entra en mi corazón, perdona mis pecados. Anota mi nombre en el libro de la vida. Permíteme comenzar una vida nueva, Señor. Gracias por la atención, por la presencia, por tu gloria, por esta palabra. Transfórmanos. Imprime en nosotros una unción mayor para asumir responsabilidades, para recuperar el núcleo de la sociedad, para recuperar a los hijos. Te ruego, Padre, tu unción, tu bendición. Yo bendigo tu pueblo, estos tus hijos, en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Amén y amén. Gloria a Jesús. Bendito sea Dios. Muchachos, a los varones, nada personal. Estamos en la misma.